Entonces, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho que estén aquí con nosotros. Ya hemos hecho un recorrido bastante interesante con Titi y en esta última cápsula que ella va a estar con nosotros, me parece genial compartirles que, pues, para los que recién se suman, recordarles que este mini curso se llama Jugar porque el objetivo es que veamos el juego como una herramienta de crianza y que pues Titi está con nosotros en estas primeras cápsulas porque pues es mamá, es psicóloga infantil, tiene un magíster en psicopedagogía y es especialista en educación emocional y también es speaker. Entonces, me parecía genial poder tener a alguien que tuviera la oportunidad de trabajar esto, digamos, constantemente, y por eso es que me parece genial que esté con nosotros ella hoy. Y hoy entonces esta cápsula va a ser sobre los tipos de juegos. Si bien ella ya nos decía en cápsulas anteriores, bueno, hay diferentes tipos de juego, nos habla de exploratorio, espontáneo, guiado, el que se hace en la consulta, el simbólico y el juego de roles. Hay otra cosa que a veces ustedes preguntan, Gina, ¿en espacios abiertos o cerrados? ¿Juego libre o planeamos todo? ¿Sí? En especial cuando a mí de adulto me está costando un poco como soltarme un poco y, digamos, conectar con ese niño interior que yo tengo, por decirlo de alguna manera, para poder disfrutar ese juego, no solo que mi hijo lo disfrute. Entonces vamos a hablar con Titi hoy de eso. Y entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál tipo de juego es más recomendable para los niños? Me imagino que vas a decir que un poco de todos es bueno, pero digamos que más o menos es como las preguntas que a veces a mí me hacen, entonces pues digamos como para que se las respondas. ¿En espacios abiertos o en espacios cerrados? Y la segunda, que sea un juego libre donde no planeemos nada y dejamos que las cosas espontáneamente vayan surgiendo, un poco como lo que me pasaba a mí con mi papá, digamos, en el juego del restaurante, o algo más estructurado, decir, bueno, voy a cuadrar la hora de juego con mi hijo, el lugar, qué vamos a hacer, qué no. ¿Qué le dirías a todos los que tienen como esa inquietud de ese tema, en especial cuando les cuesta un poco como conectar con ese momento de juego con sus hijos? Vamos con la primera pregunta. Ok, Para responderla, me gustaría citar a Felipe Le Canelier, un ok. doctor en psicología eh, que es una persona muy importante, es un referente desde el apego, desde el trauma y desde el aprendizaje socioemocional. Y él tiene una mirada muy antropológica del desarrollo que me gusta mucho. Él dice que lo dicen otros autores, por supuesto, que no nos debemos olvidar que somos seres sapiens sapiens, que somos personas que fuimos nómades, que después somos cazadores recolectores. Y eso genera que tengamos una predisposición a ciertas cosas. Nuestro sistema nervioso está cableado de una determinada forma y efectivamente hay estilos de vida. No puedo responder tu primera pregunta, Gina, sin hacer este inciso, porque hay contextos que son más naturales para los seres humanos y contextos que son más artificiales para los seres humanos. Entonces ya intuirás que mi primera respuesta a tu pregunta uno es la conexión con la naturaleza, el juego en espacios abiertos, ofrece algo que ninguna otra experiencia ofrece. Ofrece en términos de las oportunidades, las ventanas sensibles del desarrollo, ninguna otra experiencia ofrece. Los niños deben, para desarrollarse de manera óptima, entendiendo que está nuestro sistema nervioso cableado de determinada manera, requieren de experiencias de contacto con la naturaleza. Está súper demostrado todo lo que hoy se llaman baños de bosque, también que llaman desde los adultos, hoy todo el movimiento libre de Pickler, por ejemplo. Hoy en día cada vez hay más educación al aire libre. Conozco dentro de los colegios que he acompañado, que he asesorado, me ha tocado
estar más cerca de algunos proyectos educativos que se desarrollan en la naturaleza, donde los niños están afuera. Sabemos que en los países europeos más nórdicos, los niños están súper afuera. La educación es outdoor. Hay algunas culturas en que los bebés, las madres se juntan a tomar el té y los cochecitos están afuera nevando. Los coches con los bebés durmiendo la siesta. Entonces, esto tiene mucho que ver con la cultura. Hay países que, pues, el frío, el clima no es ningún impedimento, para otros, por el contrario. Entonces, hay harto de cultural aquí, pero si nos vamos a una mirada antropológica, entendiendo que somos seres cazadores, Homo sapiens sapiens, cazadores recolectores, lo que necesita nuestro sistema nervioso por cómo está cableado es experiencias al aire libre, sin duda. Ahora, este es el mundo de Heidi hoy en día, ¿verdad? Heidi, tal vez ahí se me nota que tengo más de 40. No, sí, sí, te entiendo. Heidi, digamos, yo alcancé a verlo, pero les digo, como para los que no lo conocen, Heidi, si no estoy mal, era como una caricatura de una niña que vivía en una montaña con su abuelo y su amiguita Eso. era una niña que estaba en condición de Digo, invalidez. digo, ¿Sí? digo Heidi como para decir que lo que acabo de explicar pareciera el mundo de fantasías de los unicornios, porque hay que entender que hoy el mundo occidental, la mayoría, vivimos en contextos donde hay más sobrepoblación, probablemente las personas que están accediendo a esta información nuestra hoy, a estas cápsulas, son personas que tienen los medios, tienen internet, viven en espacios donde hay ciertas comodidades, que está muy bueno eso, pero esas comodidades también implican otras renuncias, como lo que estoy explicando, del contacto con la naturaleza, de vivir una vida más presente, una vida sin tantas pantallas, sin tanto apuro, sin tanto estrés, por lo tanto una vida con un cerebro en menos cantidad de cortisol y una serie de cosas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tuve a mis hijos, yo los tuve en un departamento, en un edificio. Después vino la pandemia y dije, no puedo seguir viviendo aquí, y me fui a vivir al campo. Pero antes de eso, los primeros años de crianza mías como mamá fue en un departamento de 2 habitaciones, donde mis hijos eran chiquitos y tenían que compartir habitación, y estaban los juguetes, hacíamos mucho, íbamos mucho al parque, íbamos mucho a la piscina en tiempo de verano, en la pileta, ¿sí? La piscina para nadar. Y de esa manera complementábamos, en el fondo, de alguna manera, esta necesidad de naturaleza, de estar al aire libre jugando. Pero no siempre eso es una realidad. No es una realidad para la mayoría de las personas. La realidad para la mayoría de las personas es estar en espacios con los niños, criando en espacios más reducidos, donde no hay un campo con animales y gallinas y perros, donde los niños pueden meter las manos a la tierra y cosechar un tomate, ir a buscar los huevos que puso la gallina, que ese tipo de actividades que se transforman en juego también no están asequibles para todos. Entonces, dicho todo esto, bueno, depende de la realidad que tengamos, ¿verdad? Siempre hay que intentar que los niños estén en contacto con la naturaleza, a pies descalzos. Sabemos que nuestro polo es positivo, la Tierra tiene polo iones negativos, necesitamos andar descalzos para poder descargar electromagnéticamente. Entonces, que los niños estén descalzos, explorando, tocando la tierra, estando expuestos a plantas, a flores, que me acuerdo de los que dijiste, los platitos que hacía tu hermana cuando no estaba en la loza de plástico porque se iban a mudar de casa, y tu hermana hacía platitos de cartón o de papel. Yo hacía platos con hojas de árboles. Entonces, la naturaleza nos ofrece esas experiencias de que una ramita de un árbol
Es una escoba, es una varita mágica, es un tenedor, es una peineta, es un micrófono, es lo que tiene infinitas posibilidades y eso lo da la naturaleza. Cuando exponemos a nuestros hijos a juguetes tremendamente estructurados, como el juguete que es un celular de juguete, al niño no le queda otra que jugar como si fuera un juguete con este objeto, interactuar con el juguete de una forma, nada más. Si nosotros queremos que el juego se transforme en un espacio de desarrollo intelectual, social, emocional, etcétera, necesitamos ofrecerle a los niños espacios preparados y objetos que permitan esta creatividad y esta exploración. La naturaleza ofrece eso por excelencia. Entonces, un ramita puede ser 1000 cosas, una hoja puede ser 1000 cosas. Así que, bueno, creo que he respondido a la pregunta 1. Corrígeme. No, sí, y justo conecta muy bien lo que acabas de decir con la pregunta 2, y es juego libre o juego, digamos, estructurado. Y tomo algo que aprendí en ese minicurso que grabé con esa educadora de tema Montessori, y es que en Montessori, según entiendo yo, digamos que el adulto tiene muy poca participación, ¿no? Casi que Sí. solo entra a intervenir cuando, llámese, dos niños tuvieron algún conflicto, o tal vez alguno de los materiales se dañó, o alguna cosa así como, Tal cual. digamos, fortuita que surge, ¿no? Como, sí, que entrara como a la situación de juego como una madrina a resolver eso y luego vuelve y sale, ¿no? Entonces, digamos que ahí algo que me parece genial es, y de muchas pedagogías alternativas que sé que lo hacen también, y es que en realidad permiten que los niños cojan el material que quieran, como quieran, y miran si juegan juntos, juegan solos, se lo comparten y demás. Entonces, digamos, tomando eso que nos dicen en esas pedagogías alternativas, Titi, podríamos decir que tal vez es más beneficioso el juego libre que el estructurado. El juego libre es más beneficioso en el sentido de que ofrece exponer al niño a experiencias que no ofrece el juego estructurado. Porque no, solo en el juego libre el juego emerge desde dentro del niño y esa experiencia es muy importante vivirla. Ahora, vivimos en una sociedad compleja, distinta de hace 500 años atrás, donde hoy hay otros requerimientos y también, o sea, no tiene nada de malo que nos sentemos a jugar dominó con los niños, que nos sentemos a jugar Metrópoli, cartas, que son juegos estructurados, ¿verdad? El tema está en la variabilidad. Es decir, que podamos, que el niño sí asegurarnos de que hayan espacios de juego libre, sí o sí, donde yo intervenga lo menos posible, pero también los juegos estructurados me permiten como adulto modelar al niño, modelar habilidades. Como por ejemplo, cuando se frustra porque le salió la bruja Úrsula, yo puedo ocupar esa oportunidad para modelar la frustración, ayudarle a gestionar y que de a poquito vaya comprendiendo de que, bueno, así como a veces me sale a mí la bruja Úrsula que no me gusta, le sale a otro. Entonces parece que en la vida el niño no hace este raciocinio conscientemente, pero va aprendiendo a través de la experiencia que, entonces tal vez, bueno, me puede ocurrir algo de salud que no quisiera que me ocurra, pero puede pasar, no me gusta, pero bueno, ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo gestiono? Uh-huh. Y me parece genial porque ahí podríamos cerrar esta cápsula diciendo entonces que hay muchas posibilidades, ¿no? Y que no hay, no es cuestión de decir que es mejor juego solo, juego acompañado, juego, digamos, estructurado o libre en espacios abiertos o cerrados, que digamos que las bondades, que si sirve solo para emociones versus otras, en realidad la ventaja que yo le veo al juego, y por eso digo que es como una herramienta de crianza para mí súper importante, es que más que verlo como el trabajo de ese niño, yo siento que es una puerta valiosa que se abre, que cada vez que surge puede, a veces uno cree que uno está ahí para dirigir que tal vez en el juego el niño no se lastime, y resulta que uno de adulto en ese momento del juego aprende demasiado,
y cierro con algo muy valioso, y es que cuando yo jugué con esa niña en la columna que es detrás, cualquiera dirá, bueno, Gina la estaba entreteniendo, pero yo, digamos, fue una de las primeras veces que tuve una experiencia con una niña, y cuando se sentó la pareja que tenía en ese momento me dijo, a ti se te facilita mucho interactuar con los niños. Y yo voy a ser muy sincera, en ese momento yo no había como caído en cuenta, venga, sí, es como mi momento favorito. Y lo Ajá, conecto con que cuando estaba en consulta, lo que más me gustaba era cuando estaba con los niños porque hacíamos unos juegos con unos materiales que yo me conseguí. Y era genial, era mi momento feliz del mes. ¿Sí? ujú, Y de ahí surgió lo que yo hago hoy, que a pesar de que no claro, trabajo con niños, ahí fue que entendí, venga, eh, hay que trabajar más con los adultos porque de ahí se puede como casi que abarcar el 90% de todo lo que está pasando sí, y digamos que miren cómo surgió todo. Entonces, yo siento que el juego es una oportunidad muy valiosa para construir un lazo fuerte con ese hijo, fortalecerlo si se ha roto por algo o incluso reevaluarlo si tal vez por alguna situación adversa, digamos, hemos tenido como dificultades. Me gustaría, Titi, para que tú cierres esta cápsula y estas que hemos hecho las dos, una frase que tú le dijeras a las familias que quieres que se lleven sobre el juego, uno, para que no haya culpa si tal vez les ha costado, y dos, para que se den cuenta que, digamos, esa oportunidad todavía es posible. sí. Me estaba preparando para hacerles una invitación a todas las personas que nos han escuchado y acompañado en estas cápsulas. Y, y es que ojalá pudiéramos hacer dos cosas. Una es conectar, tratar de recordar, tú ahora nos has compartido un montón de recuerdos que se te han desbloqueado, Uh -huh. que todos ojalá pudiéramos hacer, intentar hacer eso. A ver, ¿a qué me gustaba jugar a mí de chiquita, de chiquito? ¿Qué disfrutaba? ¿Qué hacía? Como conectar con esa parte de mí que está dentro de mí, que la he olvidado. Segundo, que pueda preguntar a alguna persona que participó de mi cuidado y mi crianza cuando yo fui niña o niño y poder preguntarles, oye, ¿cómo era yo de niña? ¿Cómo era yo de niño? ¿Te acuerdas a qué jugaba? ¿Te gustaba? ¿Te acuerdas qué me gustaba hacer? ¿Qué disfrutaba? Porque la medida que nosotros como adultos podemos también conectar más con el juego en nosotros, se nos va a hacer más fácil la conexión y este lenguaje común desde el juego con nuestros hijos. Eso. Y me parece genial porque sí, en realidad, pues digamos que ahí yo siento que van a tener como ese momento de reflexión y de compasión, Sí, porque a veces sí, la forma en la que vivo de niño puede como revelar como muchas piezas valiosas de tal vez por qué se me facilita o me cuesta, ¿no? Con esos hijos, digamos que a veces uno voltear a mirar a su propia historia, a ese amigo que uno ve todas las mañanas en el espejo puede explicar, ah, ok, por eso es que me cuesta tal vez este tipo de juegos, ¿sí? claro, ¿No? sí. Entonces ahí es como muy valioso, Titi. Pues nuevamente, gracias. Es la primera oportunidad, pero espero que no sea la última porque me encanta, digamos, tú como compartes la información de forma tan sencilla. Yo acá abajo les voy a dejar un material que Titi, digamos, me dijo hace rato que nos va a compartir y otros, digamos, espacios que siento que les pueda servir en este tema. Lo que yo les digo siempre, ahí poco a poco vamos sumando una pieza al rompecabezas, en este caso el juego, como una herramienta de crianza. Eh, Consensuado, respetuoso, cada vez más amoroso y consciente. Entonces, Titi, gracias. Bienvenida acá siempre a hablar de juego, de otros temas que tú sientes que Encantada. pueden servir. Aquí tienes un espacio disponible siempre que lo desees. Entonces, un abrazo grande y espero poder vernos pronto en persona. Gracias a ti, Gina. Ha sido delicioso este espacio, esta conversación. Espero que le llegue al corazón a todos quienes tengan que llegar para que construyamos ese espacio, ese mundo que los niños, las niñas, los adolescentes merecen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que estés Chao. muy bien. Chao, chao.